Bien, vamos a la parte final del capítulo 18 que hemos adelantado. Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 37. Vamos a darle observación al texto. Capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?». Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: «No a este, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 37 es que Pilato vuelve a su pregunta inicial, aunque la expresa de otra forma. Hablas de tu reino y de tus siervos, así que después de todo, tú eres rey. Aunque no lo seas como los reyes de este mundo, como acabas de afirmar. Notemos que al principio le indagó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y aquí solo le dice: ¿eres tú rey? A lo cual le respondió Jesús: «Tú lo dices». Con estas palabras, nuestro Señor reconoce abiertamente que es un rey que gobierna sobre los corazones, las conciencias y las voluntades, y un rey que establece su reino sobre la verdad, y no con espadas o escudos, ni tampoco con ejércitos, pero un rey a fin de cuentas. Tú dices equivale a una afirmación: acertadamente reconozco que soy lo que preguntas, es lo que nuestro Señor le dice. Con toda claridad hizo esta buena confesión que más adelante el apóstol Pablo recordaría a su tímido discípulo Timoteo en sus epístolas pastorales. Al decirle tú lo dices, nuestro Señor está confirmando que lo que Poncio está preguntando es cierto. Y continúa: para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Nuestro Señor hace saber al romano cuál es el gran propósito de su encarnación. Jesús sabía quién era y por qué vino, mientras que Pilato no lo podía entender. Por tanto, parece decirle: la principal obra que me ha traído al mundo es ser testigo de la verdad con respecto a Dios, con respecto al hombre, al camino de salvación.
Verdad que ha estado a lo largo del tiempo oculta y yo he venido a manifestar, siendo así el Rey de todos aquellos que la acepten. Todo aquel que es de la verdad oye su voz, y es así como crece su reino y se establece entre los hombres. Debemos interpretar la verdad en esta frase en su sentido más amplio y pleno. La verdadera doctrina con respecto a Dios, el hombre, la salvación, el pecado, se había perdido cuando Cristo vino al mundo para ese tiempo. Y el gran propósito del Señor en su venida fue el de avivar esa luz que se apagaba y establecer un nuevo patrón de piedad en un mundo corrupto que ni Egipto, Grecia o Roma podían enmendar. Él no vino para congregar ejércitos, ni construir ciudades, amasar fortuna, ni tampoco vino a fundar una dinastía. Vino para ser testigo de Dios y mostrarlo en un mundo de tinieblas. Termina el pasaje diciendo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Con estas palabras nuestro Señor dice a Pilato: ¿quiénes son sus súbditos, sus discípulos y sus seguidores? Los miembros de mi reino, parece decirle, son todos aquellos que aman la verdad y desean saber más acerca de la verdad de Dios. Todos ellos oyen mi voz y se complacen en mis principios. Fue lo mismo que observamos en el capítulo 10, allí en el contexto de Jesús, el buen pastor, cuando nuestro Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Así nuestro Señor enseña a Poncio que su reino no es terrenal, que su cometido no es cortar un cetro o una corona, ni fundar una monarquía, sino el de proclamar la verdad, y que sus seguidores no eran soldados, tampoco guerreros, sino ardientes buscadores de la verdad. De modo que el romano podía desechar toda idea de que su reino interfiriera con la autoridad de Roma. Si tenía alguna clase de temor con respecto a si Jesús era un rey que tal vez iba a generar una revuelta y a tomar las armas, estaba equivocado. No era esto lo que nuestro Señor deseaba y no fue esto lo que Él vino a hacer. Aquí por eso el Señor le aclara que Él ha venido es a proclamar la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye su voz. Todo aquel que realmente desea conocer la verdad debe aceptar la enseñanza de Cristo y seguirle como maestro. La verdad no es algo relativo como muchos piensan. La verdad no es algo que los hombres opinen. El miércoles hablábamos un poco acerca de esto y decíamos que la verdad de Dios está en su palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad, pero también está en la persona de Cristo, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Observamos que dijo nuestro Señor en este Evangelio también. Al hablar de sí mismo como el mayor testigo de la verdad de Dios, Jesús dice: todos los amantes de la verdad oyen mi voz. Por tanto, Poncio, si de verdad buscas la verdad, me escucharás. Si tú fueses de la verdad, entonces escucharías mi voz y atenderías a mis palabras. Como siervos de Dios debemos aprender de nuestro Maestro a dar testimonio de la verdad de Dios y a ser sal en medio de un mundo corrompido y luz en medio de un mundo de tinieblas. Hombres y mujeres que no teman quedarse solos en su testimonio frente al pecado del mundo. Porque definitivamente la verdad no tiene mucha aceptación entre los hombres. A la gente no le agrada que le digan la verdad, porque la verdad en sí misma es ofensiva. Y si a alguien le dicen, usted es un pecador, seguramente se va a ofender, pero esa es la verdad. Tal vez si le dicen, usted comete errores, usted se equivoca, usted ha sido víctima de las circunstancias, de pronto no se enoje tanto, pero si le dicen que es un pecador y que debe arrepentirse de su maldad, o si no, se irá al infierno, eso no gusta demasiado. Y así ocurre siempre con la verdad. La verdad incomoda, la verdad molesta, la verdad fastidia. Y no ha de sorprendernos que la gente nos rechace por decirle la verdad, pero igual somos como iglesia columna y baluarte de la verdad del Señor, y por tanto debemos proclamarla y anunciarla. Muchos hombres no quieren ni desean escuchar la verdad, ya que ésta confronta su pecado y su mala forma de vivir. No todos tienen oídos para escuchar la verdad de Dios. También lo decíamos el miércoles, mucha gente pasa por la iglesia, pero cuando escucha lo que Dios demanda para su vida y lo que Dios quiere de él, eso le parece muy fuerte. Entonces decide apartarse o buscar un lugar en el que no se le confronte o se le alcahuetee sus intereses. Las personas generalmente buscan sitios donde les digan lo que quieren escuchar, y con esto demuestran no ser de la verdad ni estar en ella. Si yo salgo de la iglesia porque tengo algunos intereses personales o algunas expectativas y voy buscando un sitio donde esos intereses y esas expectativas puedan satisfacerse, seguramente estoy mal. Pero si soy confrontado por la verdad de Dios, si Dios me habla, ¿qué debo hacer? Debo arrepentirme, debo cambiar y andar en su voluntad, agradarle en todo. Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
Aquí tenemos el comentario frívolo, escéptico y sarcástico de un hombre del mundo, que había llegado al convencimiento que no existe tal cosa como la verdad. La pregunta se puede parafrasear de esta forma: claro, la verdad, ¿pero qué es la verdad? Al igual que muchos, Pilato considera que todas las religiones son igualmente falsas, que esta vida es lo único que importa y que todos los credos no son más que supersticiones y palabras huecas a las que nadie debería hacer caso ni prestar atención. Exactamente la mentalidad con que mueren miles de hombres ricos e importantes. Tal vez usted en algún momento de su vida se ha encontrado con alguien que le ha dicho lo mismo que Pilato le dice al Señor. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Quién la tiene? Alguien me decía en cierta ocasión: no conozco al primero que diga la verdad. Y esto de alguna forma era cierto, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Seguramente este hombre toda su vida había oído los diversos sistemas filosóficos que se atribuían para sí la verdad, escuelas de filosofía que habían en esa época por montones, ya que el Imperio Romano aún había sido bastante influenciado por la cultura de los griegos. Tantas escuelas, tantas religiones, tantas sectas, tantas cosas que seguramente Poncio pudo observar en su día, que llegó a esta conclusión. Pero ¿qué es la verdad? Había visto la proliferación de sectas y escuelas de pensamiento romanas, griegas y egipcias, y todas pretendían ser depositarias de la verdad, cuando en realidad eran insatisfactorias. Lo mismo podemos pensar hoy en día. Alguien puede decir: bueno, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? Hay miles de personas siguiendo el Islam, siguiendo a Mahoma, otros al judaísmo, otros siguen el budismo, otros el hinduismo, creen en la reencarnación, creen en el karma, creen en seres extraterrestres, creen en cualquier cantidad de cosas. Entonces podemos preguntarnos: bueno, ¿y quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues en medio de tantas religiones, de tantas denominaciones, porque también vemos denominaciones por todas partes, católicos, romanos, cristianos, judeocristianos, mesiánicos, pentecostales, carismáticos, presbiterianos, anglicanos, luteranos, metodistas, arminianos, arrianos, wesleyanos. Podemos pensar: bueno, pero en medio de tanta cosa, ¿quién tiene la verdad? Sectas por montones, mormones, oración fuerte al Espíritu Santo, testigos de Jehová, adventistas, Jesús solos.
Entonces decimos, bueno, pero en medio de tanta cosa, en medio de tantas religiones, en medio de tantas denominaciones y tantas sectas, ¿dónde está la verdad? Pues mis hermanos, solamente la verdad está en Jesucristo y en su palabra. La única verdad es Él y es su palabra. Y todo lo que los hombres digan, todo lo que los hombres sigan, todas las opiniones y todas las filosofías que estén aparte de esto, de Jesucristo y de su palabra, son mentira, son engaño, son falsa doctrina y son error doctrinal. Este gobernador formuló una pregunta cuya respuesta hubiese cambiado su vida para siempre, ya que la verdad encarnada, la verdad hecha hombre, se encontraba frente a él y él no la reconoció. Si tan solo hubiese esperado la contestación de aquel que es la verdad encarnada y eterna, tal vez hubiera sido introducido en la verdad. Pero no lo hizo. Se marchó. Este hombre pensaba que la verdad es algo relativo, cualquier cosa con la que estuviese de acuerdo la mayoría. Muchos creen que la verdad es lo que piensa la mayoría. Y siempre vemos que la mayoría está equivocada. Aquí en la Biblia encontramos que multitudes se equivocaron, multitudes estaban haciendo lo incorrecto. Vamos a observar al finalizar que fueron las multitudes las que pidieron que se le quitase la vida al Señor de la Gloria y se soltase a Barrabás, un ladrón y un asesino. Las multitudes están equivocadas. Por eso debemos de tener cuidado, porque no lo que piensen ni lo que digan las multitudes es la verdad. Como ya lo dije, la verdad está en Jesucristo y en su palabra. Todos afirman tener la verdad o parte de ella, pero sin Cristo no hay verdad. Y donde no hay base para lo que es moralmente bueno o malo, cualquier cosa sirve por torcida que sea. En Jesús y su palabra encontramos la verdad que cambia y transforma vidas. Si Poncio hubiera esperado, quizás la habría conocido, pero el noble romano de mentalidad mundana habla con un tono de alguien hastiado de filosofías. ¿Qué es la verdad al fin de cuentas? ¿Quién puede saberlo? Probablemente nos hayamos encontrado, como ya lo dije, con alguien que en su momento nos dijo lo mismo. Y a todos el Señor nos ofrece la misma alternativa que le estaba ofreciendo aquí a Poncio Pilato. Andar a la luz de la verdad y recibir las recompensas en su reino, o acomodar la verdad para promover los intereses personales y así gozar de los deleites temporales del pecado. Frente a la verdad solo tenemos dos opciones: recibirla y creerla en el corazón, o rechazarla y despreciarla amando más la mentira. Luego nos dice la parte B del versículo que Pilato salió. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Salió del interior del palacio donde se había
reunido para interrogar a Jesús y regresó al patio donde había dejado a los judíos en el versículo 33, quienes seguían insistiendo en la muerte del Señor. El pronombre yo es muy enfático y contrasta entre el veredicto de Pilato con el de los religiosos. Aquí él dice: yo no hallo en él ningún delito. Yo no encuentro ninguna causa en este hombre. No había nada, ninguna base legal para acusarle. Habiendo oído la acusación e interrogado al acusado y habiendo escuchado su defensa, Pilato declaró: yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Con este veredicto declarado públicamente, tendría que haberse cerrado el caso y que todos se fueran y se marcharan para sus casas. Sin embargo, recordemos que Jesús vino para ser sacrificado por nuestros pecados. No podría ser más oportuno que uno de los principales responsables de su muerte, es decir, Pilato, declarara públicamente que igual que un cordero sin tacha ni defecto, no había en él ningún delito. Así, este es el primero de 3 fallos de inocencia declarados por este procurador romano. Por triste que parezca, hay muchos en todas partes que tienen la mentalidad de Pilato, que disculpan continuamente su falta de fe, alegando ser incapaces de conocer y de recibir la verdad. Mucha gente, al igual que este hombre, se escuda diciendo: no, pero ¿cuál es la verdad? Como ya lo dije, con tantas religiones, con tantas denominaciones y con tantas sectas, ¿dónde está la verdad? Y se escudan, pero realmente lo hacen es para continuar viviendo en su pecado y en su vida de desobediencia. Entonces hacen referencia a las interminables controversias entre católicos y protestantes, entre unas iglesias y otras. Dicen: pero es que ¿para qué asistir a una iglesia si mire lo que dicen los católicos y mire lo que dicen los evangélicos? ¿Para qué una iglesia en donde unos dicen una cosa y otros dicen lo contrario? Unos piensan una cosa y otros lo contrario. Y como ya lo dije, son solamente excusas para tratar de esconderse y de tapar sus vidas pecaminosas que realmente no desean cambiar. Y así pasan su vida sin confiar en Cristo y mueren en ese mismo estado, infeliz y desventurado. Pero ¿es realmente cierto que es imposible saber la verdad? Podemos preguntarnos. ¿Realmente nadie puede saber la verdad? En absoluto. Dios nunca deja sin luz ni guía a nadie que le busque diligente y honradamente de corazón. Las palabras de Salomón serán siempre válidas. Cuando dijo: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Todo el que ha seguido ese consejo ha encontrado el camino al cielo.
Y hemos visto que a lo largo de la historia muchos hombres han hallado ese camino y han confiado y han creído en la verdad al punto de llegar a morir por ella si es necesario. Entonces, sí se puede encontrar la verdad, sí se puede tener la verdad, sí se puede recibir y creer con todo el corazón. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?, dijo Pilato. En este texto queda patentado el carácter cobarde y pusilánime de Pilato, como también su doble moral. Aunque es consciente de la inocencia de nuestro Señor y sabe que liberarle sería lo único justo que pudiese hacer, con todo teme a los judíos y antes de contrariarles quiere hacer un arreglo para que los contente. De esta forma idea un plan mediante el cual espera que Jesús sea inculpado y los judíos queden satisfechos. Y a la vez algo que permita liberar y absolver a Cristo sin causarle daño. El plan era el siguiente. En la época de la Pascua, los judíos tenían la costumbre de solicitar al gobernador romano la liberación de algún preso destacado. Astutamente, Pilato sugiere que el prisionero liberado en esta ocasión sea nuestro Señor. Lo que este juez cobarde e injusto esperaba era complacer a los judíos declarando culpable a un inocente y quedar con la conciencia tranquila al liberarle de la muerte. Bueno, está bien, este Jesús es culpable, es todo lo que usted dice, pero ¿para qué matarlo? Ustedes tienen la costumbre de que en la Pascua piden libertad de un preso, pues entonces ahí está, sí, es culpable, pero dejémoslo que se vaya. ¿Para qué quitarle la vida? Es lo que pasaba por la mente de este hombre. Así se comportan los gobernantes mundanos y sin principios, tal como lo hizo aquí este hombre. Entre un mezquino temor a los hombres y los dictados ocultos de sus conciencias. Estaba en un tire y afloje, o entre la espada y la pared. Y solo hacen cosas malas que no complacen ni a los demás, ni tampoco a sí mismos. Seguramente Pilato había oído hablar de la popularidad de Jesús entre los judíos días antes cuando entró a Jerusalén. Tal vez pensó, bueno, este hombre que solamente unos días atrás llegó a la ciudad y fue recibido en medio de tanta algarabía y habían palmas y la gente gritaba y bueno, este hombre es muy popular entre los judíos. Tal vez por medio de esa popularidad, entonces todavía quieran que se le libere, que no se le condene a muerte. Pero lo que este hombre no tenía en cuenta era que los principales sacerdotes y los líderes de la nación tenían una gran influencia sobre la multitud y ellos eran los que más presionaban y los que más hostigaban para que nuestro Señor fuese sentenciado a muerte y fuese llevado a la cruz del Calvario. Al parecer la expresión rey de los judíos, algunos la consideran que tiene un matiz sarcástico. Bueno, aquí está su rey. ¿Quieren que se vaya?
este rey pobre y desgraciado, ¿para qué lo quieren matar? Déjenlo que se vaya. Otros piensan que Pilato tenía en mente la afirmación de Jesús de ser el Mesías. ¿No sería mejor liberar a este hombre que asegura ser vuestro rey? No se sabe hasta qué punto habló con sarcasmo y hasta qué punto había sinceridad en sus palabras. Lo cierto es que la conducta de Poncio está marcada por el deseo de liberar a Jesús. Eso sí se puede observar claramente en el relato. Este hombre quería liberar al Señor, combinado con el cobarde temor de ofender a los judíos al hacer lo correcto y lo justo. Es obvio que sabe cuál es su deber, pero a pesar de ello, no lo cumple. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí se describe el rotundo fracaso del plan de Pilato, con el que esperaba satisfacer a los judíos y liberar a Jesús. El grupo fanático y despiadado de Caifás no le prestó la más mínima atención. Afirmaron que preferían se liberara a Barrabás. Barrabás era un destacado prisionero y un reconocido malhechor. Realmente este hombre era asesino y ladrón. Y estos hombres no se contentaban con algo que no fuese la muerte de Jesús. Así eligieron a un vil criminal antes que al Santo Señor. A este punto, lo único que les agradaría sería su sangre derramada. La expresión de nuevo, note que ahí el versículo que acabamos de observar dice, dieron voces de nuevo. Y esto hace referencia al clamor de los judíos cuando presentaron a Jesús en primera instancia y exigieron que fuese condenado. Ya habían pedido que se le condenase a muerte. Ahora otra vez lo hacen. Y esto también nos habla de su enconado odio y desprecio por nuestro Salvador. Al parecer, este liderazgo de la nación no se conformaría con otra cosa que no fuese la crucifixión y la muerte de Cristo. Debemos prestar atención a este acto que aparece como un claro ejemplo de la doctrina de la sustitución. Y entonces ustedes preguntarán, ¿sustitución? ¿En dónde? ¿O por qué? Porque se absuelve a Barrabás, un auténtico criminal, y se le concede la libertad al culpable, mientras que al inocente y libre de toda culpa, Jesús, se le condena y se le sentencia a muerte. Y esto es lo que ha sucedido con la salvación de nuestras almas. Por naturaleza, todos somos como Barrabás y merecemos la ira y la condenación. Todos somos culpables. Sin embargo, por confiar en Cristo, se nos considera justos y se nos concede la libertad. Al inocente se le trató como pecador, para que nosotros pecadores seamos tratados como justos y santos. Al justo y puro Señor se le quitó la vida para que nosotros por su muerte tengamos vida eterna. Siendo libre de culpa, Jesús fue sentenciado para que nosotros culpables seamos perdonados.
Nosotros, pecadores considerados justos. Y esto se debe a que Cristo fue considerado pecador. Dichosos los que entienden esta gran doctrina y la reciben para el bien de sus almas. No se trata de que seamos justos, no se trata de que seamos santos ni buenos, mucho menos perfectos. Se trata de que si creemos en lo que ha hecho aquel Señor de la gloria, justo, santo y perfecto por nosotros, obtendremos la libertad, obtendremos la vida, seremos librados, no habrá ningún castigo, no habrá ninguna condenación para todo aquel que esté en Cristo Jesús. Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo sufrió. Él pagó por nuestra deuda, Él llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado para que nosotros en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Qué grandioso es esto. Qué grandioso es esto. Nuestro Señor fue condenado a muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Como conclusión de este capítulo 18, debemos resaltar el carácter de Pilato, hombre mundano de la decadente Roma, duro y astuto, arrogante y al mismo tiempo cobarde y ególatra. Capaz de advertir lo correcto y sin embargo carente de moral para hacerlo. ¿Cuánta gente sabe lo que es bueno? Tenemos la revelación general de Dios dada por la naturaleza. Tenemos la revelación especial de Dios en su palabra. Tenemos nuestras conciencias que nos dictan lo que está bien y lo que está mal. Aparte tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye y nos indica las cosas. Pero ¿cuánta gente sabe lo que está bien y sin embargo no lo hace? Esto fue lo que hizo este hombre. El procurador de Judea destaca como un ejemplo triste y terrible de una persona que al ver en peligro sus propios intereses, no solo actúa en contra de los dictados de su corazón y su conciencia, sino que además se comporta de una forma injusta y cruel. Así que mis hermanos, teniendo la verdad con nosotros, andemos en la verdad, como ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Vivamos la verdad, creámosla, testifiquemos de ella. Todo aquel que ama la verdad deseará también hablarla, deseará darla a conocer a otros para que salgan de su mentira y de su error. Que el Señor nos ayude, que nos permita tener un carácter cristiano firme, de modo que actuemos como debemos en el momento que debemos hacerlo.
Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde.